Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos, nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de tiro parabólico. Vamos a acabar de resolver el ejercicio que estábamos haciendo ayer y vamos a hacer al menos uno adicional o dos si es posible para ejemplificar el uso de las ecuaciones que rigen el movimiento de tiro parabólico. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo quiera compartir con la clase antes de iniciar? No, profe. Ok, gracias, Perla. Vamos a iniciar entonces, muchachos. Voy a compartir mi presentación. Estábamos ayer revisando este tema del tiro parabólico. El penúltimo movimiento que vamos a revisar. Todavía el día de mañana tendremos oportunidad de revisar al menos la teoría del movimiento circular uniforme. Y veíamos que este movimiento de tiro parabólico decíamos que lo hacen cualquier cuerpo que nosotros lanzamos. Bueno, no nosotros, cualquier cosa que lance un cuerpo que lo proyecte de alguna manera a una cierta velocidad con un cierto ángulo con respecto al horizontal, ese cuerpo va a generar un movimiento que tiene esta trayectoria bien definida, que conocemos la forma como la de una parábola, y de ahí su nombre de tiro parabólico. Entonces, y habíamos visto que este movimiento pues tiene una característica primordial, que es una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. La componente de la velocidad en el eje X es una constante, que es una velocidad constante, es decir, horizontalmente este objeto se mueve a una velocidad constante y verticalmente en dirección del eje Y se mueve con una velocidad variable. Empieza con una cierta velocidad, disminuye hasta llegar a cero cuando llega a su parte más alta y luego empieza nuevamente a crecer su velocidad, pero en sentido contrario, en sentido negativo, exactamente como si fuera un tiro vertical. Entonces, este movimiento lo podemos entender como una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un tiro vertical en el eje Y. Por eso me dice aquí la lámina que hay en la dirección horizontal hay un movimiento rectilíneo uniforme, en la dirección vertical un rectilíneo uniformemente variado. Y bueno, aquí ya vimos los demás parámetros que estaban incluidos en este movimiento, lo que es la velocidad inicial que forma un ángulo con respecto al eje X, a la horizontal. Veíamos que podemos determinar una altura máxima que alcance este cuerpo, dependiendo desde luego de esta velocidad inicial y del ángulo. Puede alcanzar una altura máxima, que simbolizamos con la letra H mayúscula, que el tiempo que se logra alcanzar esta altura máxima, pues es lo que llamamos el tiempo de subida, y aquí simplemente lo simbolizamos como T, y que al igual que en el tiro vertical, pues este tiempo es el que tarda en alcanzarse la altura máxima. Y desde luego este cuerpo va a empezar a bajar hasta llegar al mismo nivel, y el tiempo que le tomó subir al llegar al punto más alto, le va a tomar también bajar al mismo nivel desde que fue lanzado. Y ahí tendríamos que, pues la suma de estos dos tiempos sería el tiempo de vuelo, que es el tiempo total desde que es lanzado el cuerpo hasta que regresa al mismo nivel. Si el nivel es el nivel del suelo, pues hasta que llega al suelo este objeto, entonces ahí se completa lo que es el tiempo de vuelo. Y en ese tiempo de vuelo también se recorre una cierta distancia, que es lo que llamamos el alcance máximo. También algunos libros lo denominan como rango o alcance horizontal. De cualquiera de esas maneras lo vamos a ubicar. Y bueno, ya vimos las expresiones matemáticas que nos sirven para estos casos y vamos a estarlas aplicando en los siguientes problemas. De hecho, ayer empezamos con este primer ejercicio en el que se nos pide pues, determinar básicamente todos los elementos de este movimiento de tiro parabólico. Y comenzamos haciendo nuestro esquema en donde representamos nuestros datos, los datos que conocemos y los datos que queremos encontrar. Todos están ahí. Y entonces calculamos por principio las componentes de la velocidad
la componente en y de la velocidad, como si calculáramos la componente vertical o la componente en y de cualquier vector. Es exactamente la misma expresión. Multiplicar la magnitud, en este caso, de la velocidad por el seno del ángulo que forma con respecto al eje X, y obtuvimos la velocidad, la componente de la velocidad en Y. Hicimos lo mismo para obtener la componente de la velocidad en X. Y recordar que aquí, muchachos, esta velocidad en X es constante, es decir, esta se mantiene en esta dirección todo el tiempo. Y la velocidad en Y, pues es solamente en este instante, porque esta va a ir cambiando hasta hacerse cero en la parte más alta del movimiento, y va a ir cambiando hasta hacerse máxima, pero de manera negativa, en el punto donde el objeto regresa a su mismo nivel. Bien, ya habiendo calculado eso, bueno, pudimos calcular el tiempo de subida, o el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, y también calculamos el tiempo de vuelo, que si vemos y comparamos estas dos ecuaciones, son exactamente la misma, lo único que los diferencia es este 2, es decir, el tiempo de vuelo es simplemente el doble del tiempo de subida. Y estábamos en el punto en que estábamos calculando la altura máxima que alcanza este cuerpo, aplicando la ecuación desde luego que ya tenemos ahí arriba. Vamos a terminar de hacer ese ejercicio, porque nos quedamos en este punto en el que llevábamos, hicimos el producto de los 400 metros por segundo que obtuvimos de elevar al cuadrado, aquí me faltó un cuadrado, de elevar al cuadrado la velocidad inicial, y multiplicar por el seno del ángulo, de este caso de 30 grados, pero elevado al cuadrado. Y este seno del ángulo elevado al cuadrado es 0.5 al cuadrado, son 0.25 por 400, me dio estos 100 metros cuadrados por segundo cuadrado, y eso los voy a dividir entre el doble de la gravedad, metros por segundo cuadrado. Y si hacemos eso, podemos obtener la altura máxima que alcanza este objeto lanzado a esa velocidad inicial, 19.6 metros por segundo cuadrado. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras, por favor. ¿Cuánto es 100 entre 19.6? 5.10 metros. Gracias. Perdón. 5.10 es 5.1, ¿no? Lo que sigue es un 0. Entonces, Sí. está bien. 5.1 metros. Eso me dice que este objeto pues puede alcanzar exactamente una altura máxima de 5.1 metros. Vamos a ver de dónde salen los metros. Aquí tenemos metros cuadrados arriba. Este cuadrado con este metro se elimina, y estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados, y nada más me quedan estos metros. Entonces, de ahí salen estos metros, que es la altura máxima que alcanza. ¿Qué nos faltaría determinar, muchachos? El alcance horizontal. El alcance horizontal, es decir, la distancia D. Vamos a ver cómo vamos a aplicar esa fórmula para determinar el alcance horizontal. Tenemos aquí la ecuación, nos dice que la distancia o el alcance máximo horizontal es igual al cuadrado de la velocidad inicial, igual que en el caso anterior. La velocidad inicial al cuadrado, pero ahora multiplicada por el seno de 2 teta, es decir, del doble del ángulo. A diferencia del anterior que era el cuadrado, aquí es el doble del ángulo, dividido entre, nada más, entre la gravedad. Entonces vamos a sustituir los datos, muchachos. Igual que en el caso anterior, son 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial que tenemos como dato en este problema. Y esa le elevamos al cuadrado. Y la multiplicamos por el seno. ¿Por el seno de cuánto, muchachos? De 30. Es 2 teta, chequenle que es, 30, es el seno de 2 teta. Entonces tengo que hacer el seno de 2 por 30. Ahí está el detalle de aplicar esta ecuación. 2 por 30 grados. Porque la fórmula me dice 2 teta. Entonces ahí cambia el ángulo. Y dividido entre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si hacemos el cuadrado de la velocidad, muchachos, es 20 metros por segundo al cuadrado. Eso me da 400 metros por segundo al cuadrado.
Aquí me faltó, fíjense que aquí me faltó que estos eran metros cuadrados, segundos cuadrados. Entonces 20 por 20 son 400 efectivamente. Y también las unidades se llevan al cuadrado igual. Metros cuadrados por segundos cuadrados. Y aquí el detalle. El seno de 2 por 30, ¿cuánto es? ¿El seno de qué ángulo? 2 por 30, ¿cuánto es? 2 por 30. 60. 60. Entonces ese es el ángulo que voy a usar, el seno de 60. ¿Sí checa la diferencia con lo de arriba? Arriba sacamos el seno del ángulo y luego le damos al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer primero es encontrar el doble del ángulo y entonces aplicar la función de seno. 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, muchachos, díganme, ¿cuánto es el seno de 60? 0.86. 866. Entonces son 400 metros cuadrados por segundos cuadrados por 0.866. Dejándole 3 decimales, ¿no? Hay muchos más adelante. Entre 9.8. Ayúdenme, muchachos. ¿Cuánto es lo de arriba? 346.4. A ver, otra vez, perdón. 300. 46.4. 4, ok, 346.4 metros cuadrados, segundos cuadrados, divididos entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da esa operación, muchachos? 35.346. Ok, 35.346. ¿Qué unidades? Sería metros. Y el metros, este cuadrado se eliminaría con este metro, estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados, y me quedan solamente estos metros de acá arriba. Y que es correcto porque estoy midiendo una distancia horizontal, en general una distancia. Entonces me dice, muchachos, que este cuerpo lanzado a una velocidad de 20 metros por segundo, con esta inclinación de 30 grados, pues va a alcanzar aquí una altura máxima de 5.1 metros, que es lo que calculamos. Y va a alcanzar una distancia máxima, un alcance máximo de 35.346 metros. Es decir, va a alcanzar, va a caer a una distancia de 35.346 metros de donde fue lanzado, donde fue disparado, dependiendo de lo que haya sido, de lo que sea este cuerpo, ¿no? Que haya sido proyectado en esta trayectoria parabólica. Y bueno, muchachos, aquí nada más el ejemplo de cómo podemos aplicar y cómo se deben de aplicar estas ecuaciones para encontrar estos parámetros. Vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a ir variando un poquito las condiciones para ver cómo podemos resolver. Pero antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a este que acabamos de resolver? No, creo que ninguna. ¿No? Profesor. Gracias, Amari. Gracias, Adriana. Bueno, perdón, vamos a pasar entonces al siguiente. En el siguiente ejercicio vamos a leer, vamos a interpretarlo. Y me habla de un proyectil que es disparado con una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Bueno, aquí ya está explícito este dato. Esto que tenemos aquí es la velocidad inicial del cuerpo y un ángulo de 30 grados. Bueno, también aquí está explícito el ángulo con el que es disparado este cuerpo. Un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Bueno, eso es lo normal, que sea por encima del horizontal. Y tenemos que calcular la posición y la velocidad después de 6 segundos. Y el tiempo necesario debe ser para alcanzar la altura máxima. Tiempo para alcanzar la altura máxima. ¿Cuál será ese tiempo? ¿Cómo identificamos ese tiempo para alcanzar la altura máxima? ¿Cuál es?
Tiempo de subida. El tiempo de subida, y aquí simplemente lo simbolizamos como el tiempo t, ¿no? Y además el alcance horizontal. ¿Cuál es el alcance horizontal? ¿Cómo lo simbolizamos en este movimiento? La distancia. La distancia d. Entonces, todo eso tenemos que determinar. Aquí lo importante, o lo que sale de alguna manera de lo ordinario, es que nos pide la posición y la velocidad después de 6 segundos. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a ver eso. Lo primero que hacemos, muchachos, ¿qué es? Representarlo. Quiero hacer un esquema para representar el movimiento, para ubicar bien nuestros datos y ubicar exactamente qué es lo que nos están pidiendo. Y como en todos los casos, lo primero que hacemos es trazar nuestro sistema de referencia. Bueno, que debería ser una línea vertical y una horizontal, se me quedó mejor. Y en eso vamos a tratar nuestro movimiento. De hecho, ya es por default. Sabemos que este es un tiro parabólico, entonces pues ya podemos trazar la trayectoria de este movimiento sin ningún problema. Si dibujamos una parábola abierta hacia el eje X, y ahí vamos a colocar pues los datos que conocemos, porque sabemos que la velocidad inicial es de 80 metros por segundo, entonces de alguna manera aquí, a lo mejor aquí exageré con la inclinación, pero bueno, lo importante es el valor. Aquí tengo mi velocidad inicial, que es de 80 metros por segundo. Y el ángulo, que aquí fue donde exageré, debe de ser de 30 grados, porque aquí más o menos es, yo creo que hasta mayor de 60, pero bueno, vamos a indicar que es de 30 grados. Este ángulo porque es disparado. Y luego, ¿qué otro dato tengo, muchachos? Creo que nada más. Nos piden la posición y la velocidad después de 6 segundos. Bueno, eso todavía no lo podemos representar porque habría que ver dónde serían 6 segundos. Pero vamos a representar el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Bueno, si vemos que tenemos la altura máxima de esta figura, de esta forma de una parábola, aquí aproximadamente aquí tendríamos esta altura máxima, simbolizada por la letra H, y a esa altura máxima le correspondería este tiempo t. Entonces de aquí a aquí voy a simbolizar el tiempo t. Y eso sería el tiempo para alcanzar la altura máxima, que sería el tiempo de subida, como bien nos dijeron hace rato. Y el alcance horizontal, pues sería en la parte baja. En la parte baja, pues yo podría representar aquí el alcance horizontal con esta letra D, que sería toda la distancia sobre el eje X que recorre este cuerpo lanzado en un movimiento parabólico. Pues ya tengo ahí mi representación. Este tiempo y esta distancia son, por principio, unas de las cosas que debo de conocer, no las conozco. ¿Alguna sugerencia cómo podemos empezar a resolver? ¿Qué podemos calcular primero? Muchachos. ¿Alguien se acuerda de las ecuaciones que ya vimos antes? ¿Cuál podríamos aplicar en este momento para calcular algo de lo que necesitamos? Por ejemplo, la distancia o calcular el tiempo. El alcance máximo o el tiempo. ¿Qué podríamos calcular en este momento? El alcance horizontal. El alcance horizontal, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo dice la ecuación? ¿Me puedes decir? Es la velocidad inicial al cuadrado por el doble del seno del ángulo. Velocidad ajá, Entre 9.8. por el seno del doble del ángulo. El seno del doble del ángulo entre la gravedad, ¿no? Sí. Okay, vamos a ver. Entonces, ¿conocemos todo esto para ahí? Sí, conocemos la velocidad inicial, sí, conocemos el ángulo, conocemos la gravedad, entonces sí podemos de una vez calcular este alcance horizontal. Bien, muchachos. La velocidad inicial, ahora otra vez son 80 metros por segundo cuadrado.
Pero 80 metros por segundo. Pero esto va al cuadrado. Porque vamos a iniciar al cuadrado. Luego vamos a multiplicar por el seno de 2 veces teta. De 2 por, ¿cuánto, muchachos? 30. 30 grados, que es el ángulo que, con respecto al eje X, con respecto a la horizontal. Y vamos a dividir entre la gravedad. Nuevamente que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos haciendo la primera operación. El cuadrado de 80, muchachos. ¿Cuánto es 80 por 80? 6.400. metros cuadrados por segundos cuadrados. Gracias, 6.400 metros cuadrados por segundos cuadrados. Y eso lo vamos a multiplicar por el seno del doble del ángulo. ¿Cuánto me queda entonces el seno de qué ángulo? De 30. De 60. El seno de 60. Sería 0.866. Ajá, del seno de 60, que ese es el doble de 30, dividido entre 9.8. Lo hago así para que veamos cómo vamos avanzando. Podríamos hacerlo en una sola operación, pero para no perdernos, lo voy haciendo, como dice el descuartizador, parte por parte. Vamos por partes. Bien, muchachos, entonces, ahora sí, el seno de 60 me dijeron es 0.866, ¿verdad? Sí, es eso. Es eso. Cuadrados segundos cuadrados por 0.866. Si me apoyan con esa operación, ¿cuánto me da eso? 5.542.4. Ok. 5.542.4. Sí. Ok. Metros cuadrados, segundos cuadrados, entre 9.8 metros Sí, por segundo cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? 565.55 metros por segundo. 565 punto. 55. Perdón, me perdí. Ajá, nada más agreguéle el 55. 55. Ok. Ujú. 55. ¿Qué unidades son? Metros. Metros. Chéquenle. Son nada más metros, es una distancia. Aquí este cuadrado se elimina con estos metros. Estos segundos con estos segundos cuadrados me quedan solamente metros. Es una distancia. Ok, este cuerpo lanzado así alcanza una distancia horizontal o un alcance máximo horizontal de 565 metros, o sea, cae 565 metros más adelante en la dirección horizontal. Ya está. Entonces, ¿qué otra cosa podemos calcular, muchachos? Por ejemplo, a continuación ya calculamos este, ya tenemos el inciso C. ¿Qué otra cosa podemos calcular? El tiempo en que alcanza la altura máxima. El tiempo en alcanzar la altura máxima, que es el tiempo de subida. Vamos a ver que eso lo calculamos como, ¿a qué es igual este tiempo? Tiempo igual a velocidad inicial por Ajá. el seno del ángulo entre gravedad. Muy bien, o sea, el tiempo de velocidad inicial, seno del ángulo entre la gravedad. Que prácticamente lo de arriba es la componente en 10 de la velocidad. Esto es 80 metros por segundo multiplicado por el seno de teta, que en este caso teta vale 30 grados. Y dividido entre la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Perdón. ¿Cuánto da el seno de 30, muchachos? 0.5. 0.5, ok, es 80 metros por segundo. 0.5 entre 9.8. No está dado es que yo lo escriba. 80 por 0.5 me da 40, ¿no? Sí. 40 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 40 entre 9.8.
4.08 4 segundos. segundos, muy bien. ¿De dónde salen los segundos? Pues vamos a ver que estos metros con estos metros se van a eliminar. Estos segundos con este cuadrado y solamente van a quedar aquí 1 sobre segundo, pero cuando sube el numerador se convierte en segundos. Entonces son 4.08 segundos. Ok, ya vimos que el tiempo que tarda en subir, en llegar a la parte más alta es de 4.08 segundos. Ahora, muchachos, esto es el inciso B, el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Esto que acabamos de resolver es el inciso B. Nos hace falta el inciso A, que es la posición y la velocidad después de 6 segundos. Ya tenemos ahorita la distancia máxima, ya tenemos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Y entonces, viendo eso, muchachos, díganme, ¿dónde estará el objeto después de 6 segundos? ¿En qué parte del movimiento estará? ¿A la derecha de la altura máxima? ¿A la izquierda de la altura máxima? ¿A dónde estará? A la derecha. A la de derecha la de la altura máxima. máxima. A la derecha de la altura máxima. Vemos que si vemos que para alcanzar la altura máxima fueron 4.08 segundos, ¿cuánto sería lo que necesita para el máximo alcance? Aproximadamente, ¿cuánto sería el tiempo? 8.0, no, 8.16. 8.16 segundos. Entonces, si nos están pidiendo aquí a 6 segundos, entonces quiere decir que por aquí un punto en donde podemos marcar como un tiempo igual a 6 segundos, que es lo que nos dice el problema, en donde tenemos que determinar para este tiempo, tenemos que determinar, perdón, aquí ya me hice una rayeta esto. Tenemos que determinar para ese tiempo de 6 segundos cuál es la posición de este cuerpo, cuál es su velocidad aquí en este instante de tiempo igual a 6 segundos. ¿Alguna idea de cómo podemos hacer eso, muchachos? Necesitamos ver para este tiempo de 6 segundos qué tanta distancia se ha recorrido en este eje X. ¿Qué tanta distancia? No es la total porque para eso va a tomar 8 segundos. Y además, ¿a qué altura se encuentra? Porque no va a estar a la altura máxima, sino que ya va a haber cambiado, ya va a estar bajando, va a estar a una altura menor. Y además, aquí, ¿a qué velocidad se encuentra en este instante? ¿Alguna idea de cómo podemos hacer eso? ¿Se acuerdan cuál es la característica de este movimiento? ¿Cómo es la velocidad, por ejemplo, en el eje X de este movimiento? Lo platicamos hace unos minutos. Constante. Constante, muy bien, gracias. Es constante. Y si es constante la velocidad, ¿cómo se comporta este objeto en el eje X? ¿A qué, digamos, si la velocidad es constante, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo uniforme. Esto me implica un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es la ecuación que se aplica para el movimiento rectilíneo uniforme? La de la velocidad. ¿Cuál? Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Okay, velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Yo digo que 2 veces te engañé, ¿no? Si 2 veces te engañé. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Y entonces, si nosotros quisiéramos calcular esta distancia, vamos a poner la distancia, no sé cómo le podemos llamar, para no confundirla con la otra, esta distancia que se recorre de aquí a acá, vamos a llamar la distancia a los 6 segundos. Como sé que aquí hay un movimiento rectilíneo uniforme, podría ser esta, la distancia a los 6 segundos. ¿Cómo la calculo? Si la despejo de ahí, ¿a qué me queda igual esta distancia? La La velocidad por tiempo. tiempo. Velocidad por el tiempo. Pero ¿cuál es esta velocidad, muchachos? Esta velocidad es la velocidad que está en el eje
X en la dirección horizontal, ¿cómo puedo calcular esa velocidad? Porque yo lo que tengo es una velocidad que tiene una inclinación respecto al eje X. Quiero calcular la que está sobre el eje X. ¿Cuál es esta velocidad? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Alguna idea, muchachos? Esa Con la fórmula, Ajá, ¿cuál sería? la de velocidad inicial de X es igual a velocidad inicial de coseno del ángulo. Muy bien, gracias, Marisa. Efectivamente, la velocidad inicial en X, que es la que me interesa aquí, la velocidad que está en esta dirección, es la componente en X de esta velocidad inicial. Y esa la calculamos efectivamente, como nos dijo Marisa, con la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? Pues son 80 metros por segundo por el coseno de 30 grados. 69.28. 28. Es .866, ¿no? Por 80, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 69.28. Ok, 69.28. Y estos son metros por segundo. Esta es la velocidad que tiene este cuerpo en el eje X, en la dirección horizontal. Y esta velocidad es constante. Entonces, podemos calcular la distancia que recorre simplemente si sustituimos esta velocidad de 69. Esta es la velocidad inicial en X, que ya calculamos acá. Si sustituimos esta velocidad de 69.28 metros por segundo, por el tiempo, ¿cuál es el tiempo, muchachos, en este caso? Sería de 6 segundos. 32. Serían los 6 segundos, porque necesitamos encontrar la distancia que recorriendo precisamente en ese tiempo de 6 segundos. Si hacemos esa operación, muchachos, ¿cuánto me da? 69.28 por 6. 415.68. 415.68. ¿Qué unidades? Metros. 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 Estos segundos con estos segundos se eliminan y me quedan solamente metros. Entonces vamos a ver si eso es lógico. Me dice, ya calculamos el alcance máximo que es de 565 hasta acá, habría 565. Cuando pasaron 8 segundos y cachito. Cuando pasan solamente 6, solamente está a 415, me parece lógico que esté aquí a 415 metros, está bien. Eso es la posición en la dirección horizontal. Me hace falta la posición en la dirección vertical porque no está a nivel del suelo, ni tampoco está a la altura máxima, sino que está en un punto intermedio donde hay una cierta altura. ¿Y recuerdan cómo se comporta este movimiento en el sentido vertical? Lo mencionamos hace un rato. Como si fuera ¿qué? Verticalmente, ¿cómo se comporta el movimiento, muchachos? Es variable, o sea, bueno, Sí. cuando sube disminuye y cuando baja aumenta. Ajá, y cómo y se comporta exactamente igual que otro movimiento. El uniformemente variado. Variado. Ajá, sí, es un uniformemente variado, pero vimos uno específico que tenía esta propiedad que subía, se detenía y luego empezaba a caer aumentando su velocidad. Tiro vertical. Tiro Tiro vertical. vertical. Entonces, en la dirección vertical, esto es un tiro vertical, en la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, eso ya lo hicimos aquí abajo. Pero en la dirección vertical se comporta como un tiro vertical. Entonces podemos encontrar la altura precisamente haciendo uso de las fórmulas del tiro vertical. Recuérdenme, por favor, si tienen a la mano una de las ecuaciones que me permite calcular la altura, por ejemplo, que lleve tiempo, porque tenemos aquí 6 segundos, para ver en qué posición se encuentra en este momento. ¿Tienen por ahí a la mano? La altura para el movimiento de tiro vertical. La última ¿Cómo es? sería velocidad final más velocidad inicial por tiempo entre 2. Pero necesitaríamos calcular la velocidad final aquí primero, entonces... Sería entonces lo de altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, eso parece que me sirve más. Velocidad del tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Porque esta nada más tenemos inicial y tiempo,
Y esos datos sí los tenemos en este momento. Entonces, si hacemos eso, muchachos, si sustituimos aquí la velocidad inicial de 80 metros por segundo, perdón, no es cierto, esta no es la velocidad, esta es la velocidad inicial del tiro vertical, pero esta velocidad inicial del tiro vertical es solamente una parte de esta velocidad. Es la componente en Y de esta velocidad. ¿Cómo calculo la componente en Y de esta velocidad, muchachos? Sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Ajá. Esta velocidad inicial que estoy marcando aquí es en el tiro vertical, pero para mi caso, esta velocidad correspondería a la velocidad inicial en Y, que efectivamente, como nos dijo ahorita Brittany, debe ser calculada como la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. En este caso, va a ser la velocidad inicial de 80 metros por segundo por el seno de 30 grados. ¿Cuánto me da eso? 40. Sí. Profe, ya se va a acabar la reunión. Gracias, regálenme por favor su participación en el chat, muchachos, y el día de mañana concluimos este ejercicio. 40 metros por segundo. Y esa es la velocidad que sí puedo sustituir en esta ecuación, porque sería para mí la velocidad inicial del tiro vertical. Eso es lo que voy a sustituir aquí para encontrar la altura. El día de mañana lo concluimos, muchachos, hasta aquí vamos bien. El día de mañana concluimos realizamos uno más y vemos pues las bases del movimiento circular uniforme. Profe, Sí, ¿podría subir la presentación de tiro vertical? Por así favor. me comentaste ayer y ya se me olvidó anoche, pero ahorita lo reviso y la subo. Gracias por recordarme. Sí, gracias. Bien, muchachos, pues gracias por asistir. Que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Gracias. Hasta luego, profe.